Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a programar un sensor encoder rotativo o también llamado como potenciómetro digital. Aquí tenemos el sensor y este tiene 5 pines. Tenemos el pin de GND que va conectado a GND. Tenemos el pin de más que va conectado a 5 volts. Tenemos el pin SW que es un switch o un botón integrado en este sensor. Tenemos el pin DT que es una señal de salida y tenemos el pin CLK que también es una señal de salida, y estas señales de salida que nos va a entregar va a depender si giramos el sensor en sentido horario o en sentido antihorario. Este sensor cuenta con 30 posiciones para dar una vuelta completa y vamos a ver cómo es que funciona este sensor de acuerdo a las señales que nos va a entregar en los pines DT y CLK. Inicialmente, si giramos el sensor una posición en sentido horario, nos puede entregar en el pin CLK una señal de flanco de subida y un tiempo después nos va a entregar una señal de flanco de subida en el pin DT. Este tiempo va a depender de qué tan rápido giremos este sensor. Si lo giramos una posición más, nos va a entregar un flanco de bajada y un tiempo después nos va a entregar en el pin DT el flanco de bajada. Y nuevamente, si lo volvemos a girar una posición en sentido horario, tendremos un flanco de subida y un tiempo después otro flanco de subida en el pin DT. Y así sucesivamente si lo seguimos girando, así es como nos entrega la señal. Aquí lo que vamos a considerar simplemente son los flancos de subida en el pin CLK, porque lo vamos a conectar en un pin de interrupción externa, que ya vimos el funcionamiento en el video pasado. Ahora vamos a ver el funcionamiento si giramos el sensor en sentido antihorario. Si lo giramos una posición en sentido antihorario, nos puede dar una señal de salida inicialmente en el pin DT. El pin DT nos va a entregar un flanco de subida y tiempo después nos va a entregar la señal en el pin CLK, el flanco de subida. Si lo volvemos a girar una posición en sentido antihorario, el pin DT inicialmente nos va a entregar un flanco de bajada y tiempo después nos va a entregar el pin CLK, el flanco de bajada. Y así sucesivamente va a funcionar este sensor si lo giramos en sentido antihorario. Aquí igualmente, como ya dije, vamos a considerar simplemente el flanco de subida del pin CLK. ¿Y cómo va a funcionar esto? Inicialmente vamos a ver aquí arriba que cuando recibe el flanco de subida, inmediatamente podemos consultar la señal del pin DT. Y como vemos, la señal está en cero cuando lo giramos en sentido horario. Si lo giramos en sentido antihorario, veremos que si el pin de CLK recibe el flanco de subida, inmediatamente podemos consultar el valor del pin DT y nos daremos cuenta que el valor es 1 o está en flanco de subida también. Ahora vamos a ver cómo se ven estas señales reales en el osciloscopio. Aquí tenemos dos imágenes de la señal de salida en los pines CLK y DT. Y como vemos, tenemos dos imágenes diferentes con un tiempo de respuesta diferente. ¿Por qué? Porque aquí en esta primera imagen estamos girando el sensor rápidamente y aquí nos está entregando una señal, inicialmente el pin CLK un flanco de subida y un tiempo después nos está entregando el pin DT un flanco de subida. ¿Cuánto mide este tiempo? Pues aquí nos dice que es de 2.750 milisegundos, girando el sensor rápidamente. Si giramos el sensor lentamente, tendremos esta respuesta y aquí tendremos el flanco de subida en el pin CLK
y tiempo después tendremos el flanco de subida en el pin DT, y de este lado nos está mostrando el tiempo de ese desfasamiento en 20 milisegundos. Entonces, como dije, la señal de salida va a depender de qué tan rápido nosotros giremos el sensor. Aproximadamente son 3 milisegundos si lo giramos rápidamente, y si lo giramos lentamente aproximadamente son 20 milisegundos, dependiendo también de qué tan rápido consideres rápido y qué tan lento consideres lento. Entonces, lo que nos importa más es lo rápido, porque aquí tendremos 3 milisegundos para hacer la medición del pin de T, como ya habíamos visto, que es lo que necesitamos para saber si se está girando en sentido horario o en sentido antihorario. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Sabemos que es un sensor que funciona mecánicamente. Este sensor, al girarlo, nos puede entregar señales de rebote. Aquí vemos algunos ejemplos de estas señales de rebote que nos puede generar. Aquí tenemos un flanco de bajada con unas señales muy ruidosas y tenemos varios rebotes. Estos rebotes nos pueden generar algún problema si hacemos la lectura muy inmediatamente de recibir la señal de flanco de subida. Entonces debemos considerar que si vamos a hacer la medición inmediatamente, nos podemos encontrar con esos rebotes de señal. Entonces debemos dejar un poco de tiempo para evitar lo máximo posible esos rebotes de señal y después hacer la medición en un tiempo más corto. Espero que se haya entendido esto, y entonces, considerando todo esto, vamos a programar. Aquí tenemos el circuito y tenemos el sensor. Inicialmente GND, va conectado a GND, más va conectado a 5 volts. SW, como dije, es un botón o un switch del sensor, y este botón es pull up. Tenemos el botón que ya está conectado internamente a GND, y vamos a conectarle una resistencia de 10 kilo ohms a 5 volts para que nos entregue la señal de salida. Y como ya hemos visto, un botón conectado en su configuración pull-up nos entrega inicialmente una señal de salida en alto o 1 si no está pulsado el botón. Y cuando pulsemos el botón nos entregará una señal en bajo o 0. Entonces tenemos el pin de SW conectado a una resistencia de 10 kilo ohms a 5 volts y conectado al pin de interrupción número 2. Aquí también vamos a hacer el uso de las interrupciones, como ya vimos en el video pasado. Y tenemos el pin DT, que simplemente es una señal de entrada en el pin RB1. Y tenemos el pin CLK, que va conectado al pin de interrupción número 0 y al pin RB0. Después tenemos una pantalla OLED. Aquí lo que vamos a hacer con el sensor es simplemente incrementar o decrementar una variable, y esta variable la vamos a mostrar en la pantalla OLED, que en este caso va conectada a los pines D3, y el pin SSK o el pin SSL va conectado al pin D2. Tenemos VDD que va conectado a 5 volts y GND va conectado a GND. Finalmente tenemos nuestro oscilador de cuarzo de 20 MHz, y eso es todo para nuestro circuito. Ahora vamos a ver cómo programarlo. Inicialmente vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto. Aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame encoder rotativo o sensor rotativo. Voy a copiar este nombre, voy a abrir la carpeta y voy a pegar el nombre aquí para que se llame igual que mi proyecto. Le doy en guardar. Buscamos el PIC 18F4550. Aquí está.
Aquí tenemos el cristal de cuarzo de 20 MHz. Y ahora le vamos a dar en crear proyecto. Inicialmente lo que voy a colocar es mi fusible. Y después voy a definir los pines de entrada. De este lado los voy a colocar. Tenemos los pines de entrada CLK, que es un pin de entrada en el pin B0, el pin de T como entrada en el pin B1 y SW, que es el botón, como entrada en el pin B2. Después voy a declarar aquí abajo una variable que vamos a incrementar o decrementar de acuerdo al sensor. Y lo siguiente que voy a hacer es habilitar las interrupciones externas. Esto ya lo vimos en el video pasado. Inicialmente habilitamos la interrupción global. Después voy a habilitar la interrupción externa en el pin B0 y voy a habilitar la interrupción externa en el pin B2 para el botón. En este caso es una configuración high to low, que es para la entrada del botón en su configuración pull up. Lo siguiente que voy a hacer es colocar la directiva inicialmente para la señal de entrada del pin CLK. Voy a colocarla de este lado. Tendremos la directiva aquí de la interrupción por recepción de un pulso de entrada en el pin CLK. Subimos a la interrupción, bajamos a la subrutina. En este caso la llamé interrupción-CLK. Dejamos un delay. Este es para el antirrebote generado por el sensor. Aquí le voy a dejar 2 milisegundos. Recordamos que aproximadamente, si lo giramos rápidamente, es entre 2 y 3 milisegundos. Le voy a dejar 2. Después de ese tiempo vamos a consultar nuevamente si el pin de CLK está en flanco de subida, recordando que cuando el pin de CLK se va a un flanco de bajada, también se pueden generar esos rebotes de señal, como ya los vimos en nuestras imágenes, que en un flanco de bajada también se pueden generar esos rebotes de señal y sería un valor erróneo si detecta un flanco de subida en ese momento. Igualmente aquí tendremos el flanco de subida, el rebote. Aquí dejamos el tiempo y después consultamos si la señal sigue en 1. Igualmente aquí consultamos si la señal sigue en 1. Si no sigue en 1 en la señal, eso quiere decir que detectó un rebote en un flanco de bajada. Y aquí, si está en 1, seguimos en el flanco de subida. Dejamos el antirrebote. Aquí consultamos nuevamente si sigue en 1 esa señal del pin CLK. Por eso lo definimos. Y después preguntamos por la señal del pin de T. Si está en 1, eso quiere decir que estamos girando el sensor en sentido antihorario. O del caso contrario, eso quiere decir que estamos girando el sensor en sentido horario. Aquí lo que estamos haciendo es incrementar o decrementar en 1 la variable que ya definimos aquí arriba. Entonces eso es todo lo que vamos a hacer. Después se sale de la interrupción y baja aquí a la función main. Aquí en la función main, ya teniendo el valor, lo que vamos a hacer es simplemente mostrarlo en la pantalla OLED. Voy a colocar de este lado la subrutina para mostrar el valor en la pantalla OLED. Y aquí tenemos valor, 2 puntos, y colocamos el valor de la variable, que es un entero sin signo, y colocamos que sea de 3 dígitos, que es una variable entero de 8 bits, sin signo, llamada valor. Después mostramos esa información en la pantalla y volvemos a la función main. Aquí voy a colocar simplemente para que cada que esté en la función main vaya a mostrar el valor.
Entonces se habilita la interrupción, subimos a la directiva de la interrupción, bajamos a la subrutina, dejamos el antirrebote, comprobamos que esté en flanco de subida el pin de SLK y aquí preguntamos si está el pin DT en flanco de subida. Eso quiere decir que el sensor está girando en sentido antihorario, entonces decrementamos el valor, y del caso contrario, si está girando en sentido horario, incrementamos el valor. Bajamos a la función main y aquí mostramos el valor. Ahora para el pin de interrupción número 2, donde conectamos el pin SW que corresponde al botón del sensor, vamos a colocar la interrupción. De este lado la voy a colocar. Y cuando se active la interrupción del botón o cuando recibamos una señal en bajo del botón, lo que va a pasar es que se activa la interrupción del pin de interrupción número 2, bajamos a la subrutina, en este caso interrupción-LED, y aquí dejamos un delay de 1 milisegundo porque sabemos que también los botones generan rebotes de señal. Entonces aquí le voy a colocar que esto es para el antirrebote. Y después de ese tiempo lo que vamos a hacer es simplemente colocar en cero la variable valor. Se activa la interrupción, subimos a la directiva, bajamos a la subrutina, dejamos un delay para el antirrebote y reseteamos el valor en 0. Ahora lo que nos falta es colocar la librería para la pantalla OLED. De este lado la voy a colocar. Tenemos la comunicación I2C, recordando que está conectado en el pin de 3 y en el pin de 2 la pantalla OLED, y por eso utilizamos esta instrucción que se llama forzar software. Eso quiere decir que podemos colocar la pantalla OLED en cualquier pin del microcontrolador, en este caso de 3 y de 2. Después aquí elegimos la pantalla o el modelo de la pantalla que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar este modelo que es de 128 y 32 píxeles de la pantalla. Podemos utilizar cualquiera de estos tres. Y después definimos la librería de la pantalla OLED. Vamos a colocarla de este lado. Clic derecho, mirar en el explorador. Nos abre el archivo del proyecto. Y aquí voy a pegar la librería. Recuerda que la librería la puedes descargar en el primer link de la descripción. Entras al proyecto y buscas la parte donde puedas descargar la librería. La descargas, la colocas aquí en el proyecto, le das clic derecho y le damos en extraer aquí. Y ya tenemos la librería para la pantalla OLED. Le voy a dar aquí en X y es lo que vamos a hacer. Lo que me falta es inicializar la pantalla OLED de este lado. Y es todo lo que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a compilar. No tenemos ningún error. Y ahora vamos a ver cómo es que funciona nuestro código. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro circuito. Tenemos el microcontrolador, tenemos el oscilador, tenemos el sensor encoder rotativo y tenemos la pantalla OLED donde se muestra el valor inicialmente en 0. El sensor está conectado a los pines de interrupción número 0, al pin B2, y el botón del sensor está conectado al pin de interrupción número 2. Vamos a ver cómo funciona el sensor. Inicialmente vamos a incrementar el valor si giramos el sensor en sentido horario. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a girar el sensor ahora en sentido antihorario para ver cómo funciona y cómo se decrementa el valor. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona el botón, que simplemente lo que hace es resetear el valor a 0. Vamos a pulsarlo y nos mandó el valor a 0.
Muy bien, y así es como funciona nuestro sensor encoder rotativo. Recuerda que te dejo un link en la descripción donde puedes ir al proyecto. Ahí puedes copiar los códigos, ver los diagramas, los circuitos y también puedes descargar la librería para la pantalla OLED. También te dejo un link donde puedes apoyar los siguientes proyectos y recuerda que te puedes suscribir y comentar para más contenido en este canal.